Hola, bienvenido. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo ayude, que Dios haga en usted su voluntad. Él le ama, pero usted necesita hacer su parte. El tema de hoy es cómo ser un cristiano exitoso. Ese es el tema. Cómo ser un cristiano exitoso. Es importante que usted entienda. Y vamos a ir a un texto que usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con un cristiano exitoso? Quizá usted espera un sermón de la prosperidad, pero no, un sermón bíblico. Y dice así, y leo para todos Hechos capítulo 8, verso 1 al 4, que dice así. Verso 1, 8, 1 al 4. Dice, en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, conocido como Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Debe entender que la iglesia fue perseguida. Esteban, el primer mártir de la iglesia, acaba de ser apedreado por predicar a Cristo. Y quien más tarde fue el apóstol Pablo, aún no era convertido. Y el apóstol Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo de Tarso. Era un enemigo acérrimo de Jesús. Y cuando Esteban fue apedreado, el apóstol, el Saulo de Tarso, alias Pablo después, vigilaba los abrigos de las personas que estaban apedreando y mataron a Esteban. Y la Biblia dice que Pablo consentía, sentía satisfacción, dice, solo consentía en su muerte. Eso está en Hechos 8:1. Entonces hubo una gran persecución contra la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, antes de convertirse, alias Saulo de Tarso, en su odio se volvió salvaje. Y la escritura dice, y Saulo asolaba la iglesia. O sea, él barría donde llegaba, sacaba a perder a todo el mundo y el que lo lograra echar mano lo metía preso. Entonces él destrozó la iglesia en principio. Entró en casas y metió a hombres y mujeres en prisión. Y los cristianos, vean, pies en polvorosa, iban esparcidos por todas partes. Tremendo problema, tremendo enemigo, tremendos contratiempos. Y esto sucedió solo unos meses después de que el siervo de Dios, el apóstol Pablo, predicó en Pentecostés y se convirtieron más de 3.000 almas. Entonces, podría decir eso, 3 meses después de que se convirtieron 5.000, ¿quién nos adoctrinó? ¿Quién? ¿Sí? Pero diría la gente, no, con esto que hacen los fariseos, encabezados por Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, no, esa iglesia no sobrevive. Mire todos los que ha puesto presos y la gente se fue, pero la iglesia no fue aplastada, la iglesia no desapareció, pudo haber desaparecido, pero no desapareció porque esa es la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no ocurrió? Al contrario de lo que la gente pensaba, la iglesia en ese momento tan caótico, dramático, sangriento, terrible, se hizo más fuerte que nunca, se hizo exitosa. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué dice la Biblia? Pero los que fueron esparcidos, escuche con atención, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes que lloriqueando, quejándose, pidiendo ayuda humanitaria, no, iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:4. No tenían dónde dormir, quizás teniendo muy poca comida, muy poca ropa. ¿Quién hizo esto? Esto que iban por todas partes no fueron los apóstoles, fue la gente perseguida, fue la gente que fue esparcida. La Biblia dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y los apóstoles se quedaron en Jerusalén.
Ellos seguían predicando la palabra. Si la iglesia sufrió terriblemente, ¿pero qué? Se hicieron sus exitosos, triunfaron. Entonces usted también puede hacerse exitoso. Y yo le voy a decir cómo ser un mejor cristiano. Voy a decirle a usted cosas para que usted mejore su vida cristiana. En primera instancia, si usted quiere ser un cristiano exitoso, tienes que hacerlo a través de la palabra de Dios. Porque estos cristianos que se narran en Hechos, estos cristianos sabían lo que Jesús dijo. Sabían. ¿Qué sabían? Mateo 28, 19, 20. Si usted conoce un poquito de Biblia, sabe que es la gran comisión. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También sabían que Jesús había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces sabían que Dios tenía un plan para ellos, para que ellos, el cuerpo de Cristo, la iglesia perseguida en aquel entonces, ellos estaban para traer a Jesús a todo el mundo. Sabían que Jesús les había prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, también sabían que la persecución vendría. Jesús les dijo claramente a los apóstoles, si el mundo os aborrece, los odia, no los quiere ver en pintura, como se está volviendo a levantar ese espíritu anticristiano y antisemita ahora mismo, entonces dice que debemos recordar esto. Se lo dijo a su gente. Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Eso está en Juan capítulo 15, verso 18. Entonces Jesús dijo, si me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si han aborrecido a Cristo, usted como un cristiano verdadero, también lo van a perseguir, lo van a aborrecer, lo van a odiar. Entonces estos cristianos de la iglesia primitiva que nunca fueron a un instituto bíblico, que no tenían una copia del Antiguo Testamento porque era muy costoso, era gente de a pie. Estos cristianos no se sorprendieron cuando fueron atacados, perseguidos y les tocó salir de la noche a la mañana. Jesús les había dicho, eso va a pasar. ¿Qué logró la persecución? Que se volvieran más activos. La persecución no los amedrantó, no los silenció, no los quebró. Se levantaron y se fueron y empezaron a predicar a diestra y siniestra. El apóstol Pablo, en su ministerio ya, en 2 Timoteo 4:10 dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Un hombre que prácticamente era alguien especial, puede decir una mano derecha, estaba a la mano sirviendo y apoyando el ministerio del apóstol Pablo, porque quizás ya estaba preso. Y los demás se fue de la noche a la mañana. ¿Quién sabe qué vio, qué se le ofreció, qué negocio vio? Pero se fue y dejó al apóstol tirado. También otra persona también le traicionó al Señor, obviamente, y al gran apóstol Pablo. Dijo, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Este hombre era cristiano, pero era terrible. Él no dejaba y él decía quién era y quién no era en ese tiempo y perseguía y le tenía bronca al apóstol Pablo. ¿Será que esto pasa en las iglesias hoy en día? Que hay algunos Alejandros el Caldereros que quieren que la iglesia y el pastor haga lo que ellos digan y si no dividen la iglesia y les causan muchos males al pastor y al liderazgo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, calumniadores, chismosos, ¿sí? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto está en Hechos, capítulo 20, verso 30. Entonces usted no debería sorprenderse que los apóstatas hagan una gran maldad, causen gran daño al interior de la iglesia.
y en muchas familias cristianas. El mismo apóstol Pedro dijo, amados, el apóstol Pedro dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Entonces, ahora en este tiempo, la iglesia debería ya estar preparada o estar preparándose con mucha seriedad para la persecución que se le vino encima al mundo cristiano en todas partes. Ya en Nigeria eso es impresionante, en África es impresionante la persecución, en Siria, en Afganistán, en Egipto. En esos países la persecución es terrible contra los cristianos, están pagando con sangre. Están siendo volatizados, desaparecidos, borrados. Su único delito, creer en Cristo. Pero ellos van, al igual que la iglesia primitiva, donde van, en medio de su penuria, predican a Cristo y mucha gente se convierte. Entonces usted ahora aquí, nosotros en Occidente debemos prepararnos porque ya se ven las nubes de persecución política y jurídica y religiosa al mundo cristiano. Así que no debemos sorprendernos. Si queremos tener éxito, debemos ser conscientes como lo que sabía la iglesia primitiva. Ellos sabían que Jesús les dijo que vayan a ser discípulos. Ellos sabían que tenían que ser testigos. Ellos sabían que Dios tenía un plan para ellos y que su compromiso era evangelizar y ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, también fue víctima de traiciones, de acusaciones, de complot para borrarlo de la, de la faz de la tierra. Dios lo guardó y discípulos fieles lo ayudaron a sobrevivir y él compró. Y él dijo, de vosotros mismos se levantarán hombres perversos. O sea, hay enemigos externos y los más peligrosos son los enemigos internos, que no son de nosotros, parecen de nosotros, pero que se dejan usar por el diablo para destruir desde adentro la obra de Dios. Y eso ya está pasando. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Lamentarse, ponerse a llorar. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, no se sorprendan por las cosas que están pasando dentro de la iglesia y del ataque que viene de afuera de los enemigos del evangelio. Porque el diablo quiere matar, robar y destruir la obra de Dios. Pero si usted quiere ser un cristiano exitoso, que fue lo que le dije hace un momento, usted tiene que ser exitoso a través del poder de la palabra de Dios. Entonces, no se sorprenda como si alguna cosa extraña aconteciese o va a llegar, usted ya sabe. ¿No es esa la palabra de Dios? ¿No nos lo advirtió el Señor a través de la escritura? ¿No le dijo el Señor que estaría con usted? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes dijo Jesús en Mateo 28:18, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Van a venir problemas? Sí, van a venir problemas. Y Jesús dijo, y los peores enemigos serán los de tu propia casa. Pero recuerden que el Señor es todopoderoso, venció al diablo, al mundo, la carne, venció el infierno, venció el pecado y estará contigo. O sea, que nosotros somos invencibles si nosotros creemos y nos agarramos de Dios y su palabra. Nadie nos podrá vencer, como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me podrá que separar de qué? Del amor de Cristo. Entonces, y Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte y del infierno no prevalecerán contra ella, contra usted y contra mí cuando llegue la persecución. Usted puede contar con ello, porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Así que este es tiempo de dejar la tibieza, la indiferencia, el estar jugando al cristianito, el estar pensando si voy o no voy a la iglesia. Entonces usted cuenta con la palabra de Dios. Usted cuenta con la fidelidad de Dios. Usted cuenta con el amor de Cristo. Y la Biblia dice de Jesús.
La iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. Efesios 1, 22, 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo, usted. Y una vez más la palabra nos dice, nos aclara, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios capítulo 5, verso 29 y verso 30. Entonces, todo el mundo ama su propio cuerpo. Hoy hay la cultura de fitness, todo el mundo cuida siluetas, se mandan a hacer lipos, se mandan a poner las chocolatinas, cirugías plásticas. ¿Cómo se ama, tiene idolatría a la gente por su cuerpo? Pues en la iglesia debe amar a Jesús, porque Jesús ama a su iglesia, a su cuerpo, y es una promesa de Dios. Usted puede reclamar estos textos que le acabo de leer, Efesios 5, 29, 30, Efesios 1, 22, 23, puede hablar con Dios y recordar al Señor en oración que yo quiero ser un cristiano exitoso. La segunda cosa que usted tiene que hacer, además de confiar en su palabra y ser exitoso, es a través de ojo a esto, a la edificación de su carácter. Y hay dos cosas claves en la vida, que es confiar y obedecer. A un centurión, allá en Lucas capítulo 7, el famoso centurión romano, que tenía 100 soldados, un pelotón de 100 soldados, y Jesús vino a sanar al siervo de ese hombre. Pero este centurión no era cualquier centurión romano pagano. Y él dijo, le habló a Jesús, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús le dijo, quedó sorprendido. Usted no necesita venir a mi casa, sé que puedes curar a mi siervo sin ir allí tú, simplemente da la orden. ¿Por qué dijo esto? Porque así hacían las cosas en el tiempo en el ejército romano. Cuando un centurión daba la orden, sabía con certeza que sus soldados lo harían. Entonces, ¿provenían de qué? Tienen una cultura de confianza y obediencia, donde la gente tenía buen carácter y se sometían y obedecían a las órdenes. Ellos cumplían sus promesas, hicieron lo que dijeron, tenían buena cultura. Por eso el Imperio Romano tuvo tanto éxito y logró lo que logró, a pesar de todas las cosas que hicieron, pero no está en discusión eso ahora. Entonces, yo le pregunto a usted como cristiano, ¿usted quiere tener un buen carácter? ¿Quiere ser un cristiano de éxito? Entonces usted tiene que aprender a confiar y a obedecer en Cristo y su palabra. Y si Cristo dijo, sed santos como yo soy santo, entonces usted debería confiar en eso y obedecer y vivir en santidad. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Una iglesia que trata de imitar al mundo o trae el mundo a la iglesia para coger sus costumbres, como pasa en las alabanzas. Y a veces ya la tarima de la iglesia se volvió, eso es como si fuera una discoteca. Luces, humo, de todo, pero no hay poder de Dios. La gente no confía ni obedece a Cristo ni a su palabra. Entonces la gente no tiene buen carácter. En el ejército romano, en la iglesia primitiva cumplieron sus promesas, hicieron lo que le dijeron. Tenían una buena cultura, la cultura de la obediencia que venía a ser la santidad. Usted no puede ser santo si no confía en Cristo y su palabra y si no obedece. Y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no confía en Él y su palabra y no obedece a lo que Él le dice, entonces usted está engañándose, aunque esté en la iglesia y tenga no sé cuántos años de ser cristiano. Entonces, si queremos tener una buena iglesia, debemos tener una buena cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de la confianza en Cristo y su palabra, y la cultura de la obediencia. El carácter que usted tiene
indica qué tipo de persona eres. Porque tu carácter sale en la forma en que usted vive, actúa. Y la Biblia ordena en 1 Corintios 10:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dígame si a Dios le agrada que en una iglesia la gente, mientras estén en la alabanza, en la enseñanza, en la prédica, en la adoración, la gente esté recibiendo llamadas, chateando, tomando gaseosa, comiendo galletas. Cualquier cantidad de cristianos le llevan juguetes y comida a sus niños para que el niño esté entretenido, esté comiendo. ¿Y cuántos padres cristianos, entre comillas, en pleno culto se salen a comprarle galletas y todo eso? La Biblia ordena, no soy yo, es la palabra, 1 Corintios 10:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, si usted no confía en eso y no obedece eso, entonces las iglesias son un centro de distracción, mientras el que está allá, el pastor o el líder de la alabanza, el que tiene que predicar, el que está en adoración, mientras que aquí la gente, mucha gente hablando, mucha gente entrando y saliendo, mucha gente comiendo, mucha gente hablando por celular, nadie dice nada. ¿Será una buena iglesia esa? No es una buena iglesia. Entonces, nosotros podemos tener una buena iglesia, pero debemos tener la cultura de Dios, confiar y obedecer. Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no se puede tener una buena iglesia con gente que no cumpla la palabra de Dios. No podemos tener una buena iglesia si la gente va a una iglesia dividida. Los que hacen lo que quieren, los que quieren hacer las cosas bien y se viene esa riña, es que se cree más santo que nosotros, es que él cree que es el dueño de la iglesia y ve diciendo que va, y vienen peleando, señalando y la iglesia está dividida. ¿Cómo podemos mejorar el carácter? ¿Cómo podemos mejorar nuestra cultura? Son preguntas claves. Cuando una persona es buena, tiene un buen carácter. Cuando una comunidad es buena, tiene una buena cultura. Si una comunidad que dice ser cristiana, una iglesia, tiene confianza y obediencia en la palabra y si sujeta a ella, será una buena iglesia. Ahí habrá santidad, ahí habrá presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hacerlo? Empieza por cosas simples. Empecemos por mirar cómo es tu puntualidad para ir a la iglesia. Hay gente que siempre llega tarde, tienen la costumbre de llegar tarde y llegan a hablar y a salvar a todo el mundo. Nunca llegan a tiempo a la iglesia. Entonces, Dios sabe que de vez en cuando hay tropiezos y todo, pero si ya es la costumbre, no debería hacerlo. No todos los domingos. Yo le pregunto a muchos cristianos, muchos se enojan. ¿Cuánto tiempo lleva usted en los caminos de Dios, en la iglesia? No, uno dice yo tengo 5 años, otro tengo 10, yo tengo 18, ya ni sé cuántos años llevo. Ah, excelente, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántas veces ha leído la palabra de Dios completamente? ¿Lee la Biblia usted diariamente? Empiece por eso. Medita en lo que usted lee, en los versículos, en los textos que lee, en los pasajes bíblicos que lee. Piensa en ello. Ora usted diariamente, tiene un buen tiempo de oración. Entonces, si usted no llega temprano al culto, si usted no lee la Biblia, si usted no ora y no medita en las cosas de Dios, entonces, ¿cómo va a ser usted un cristiano exitoso? ¿Va a ser un cristiano religioso? Y podríamos, sí, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Pero usted puede empezar mañana mismo, hoy mismo puede empezar a cambiar. Dios tiene paciencia, pero Dios es eterno, usted no. Cada día se acerca más la venida de Cristo, cada día usted está más cerca de morirse. No sabe cómo, cuándo ni dónde va a morir, pero estamos listos. Entonces, si no tenemos esa cultura de la obediencia, no tenemos esa cultura de confiar en Dios y obedecerle, entonces no vas a marcar una diferencia. Y por eso mucha gente que va a la iglesia dice, nadie les cree que son cristianos. Se visten como los mundanos. Por ejemplo, muchos jóvenes
y muchas hermanas y hermanos de la iglesia, jóvenes y adultos, se visten con esa moda que hay ahora de todo está roto y mostrando todo. Y es cristiano, no es que yo no soy fanático, no. Si usted sabe que el cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo y que Cristo es la iglesia, es la esposa de Cristo, entonces, ¿será que a un esposo como Cristo le gusta que su esposa anda mostrando las piernas, el ombligo, la espalda descubierta, y así eso es normal? No. Entonces, a eso no le agrada, porque el cuerpo suyo, si usted ha nacido de nuevo, es templo del Espíritu Santo. Y Dios nos anhela celosamente. Entonces, ojo con eso. Entonces, usted empiece por leer, si nunca lo ha hecho, empiece por leer la palabra, empiece por orar, empiece por llegar temprano a la iglesia y corrija todas esas cosas que a Dios no le agrada y que contrista al Espíritu Santo y la gente del mundo está dándose cuenta, pero mire, eso hay una recocha, eso entra, grita, salen, comen, o sea, reciben llamadas, pelean, eso, chismes acá. Entonces, usted se emociona en un culto, en uno de los días, lee, ay, sí, qué bueno ese pasaje me tocó, esa alabanza me tocó, pero hasta ahí llega ya, se acabó el servicio, se acabó la oración y usted vuelve a ser el mismo. Usted no es cambiado. ¿Por qué? Porque usted no tiene la cultura de confiar y obedecer al Señor, no tiene la voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que oye, son oidores y no hacedores, y un cristiano? Es la palabra, cada. Cada uno dará cuenta de Dios. Cada uno daremos cuenta de Dios. Marca la diferencia de lo que usted puede ser o llegar a ser. Un buen cristiano de buen carácter lo hace cada vez. Sabe que debe hacer. Si me amáis y guardar mi mandamiento. Y recuerde la advertencia de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no es cuestión de emociones, no. El todo es que usted tiene que ser firme y constante, como dice Primera de Corintios 15:58. Tiene que ser firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuánto hace que usted dejó de crecer espiritualmente? ¿Cuánto hace que usted dejó de crecer en su compromiso con Dios? ¿Cuánto hace que usted no ora? ¿Cuánto hace que usted no derrama una lágrima? ¿Cuánto hace que usted no llega temprano a la iglesia? ¿Cuánto hace que usted no escucha, no asiste a un servicio sin estar mirando el bendito celular? Nunca lo apaga. No es que estoy para una llamada importante. ¿Será que a Dios le agrada eso? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y una simple llamada es más importante. Usted en pleno culto, en plena prédica, y usted se sale a... No dice la escritura, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Tenemos una buena iglesia? No la tenemos. ¿Culpa de quién? No es del diablo, es de nosotros. Entonces, empiece por tener la voluntad de ser cristiano un día a la vez. Hoy es el día de leer la Biblia, hoy es el día de orar, hoy es el día de predicar, hoy es el día de obedecer a Dios, hoy es el día de comprometerse, Señor, con el Señor. Medita en la mañana, madruga un poquito, ore, lea la palabra, estudie, medite, llegue a la iglesia a tiempo y no llegue a hablar, no llegue a hacer visita, no llegue a mirar el celular mientras empieza el culto. Póngase a orar, a clamar por su familia, por usted mismo, por este país que está vuelto una colcha de retazos. Si no lo ha hecho, la próxima vez que vaya a la iglesia, hágalo, hágalo. Y hágalo una vez y otra vez hasta que usted se acostumbre. Esa es la manera de volverse una persona de que todos iban por todas partes, sí, predicando el evangelio. Y estaban en persecución. Y sabía que los buscaban para meterlos presos. Los buscaban para darles garrote, piedra y para matarlos. Y aún así ellos tuvieron éxito. Y hoy nadie nos persigue, nadie nos dice nada. Y la iglesia no quiere orar, la iglesia no quiere ayunar, la iglesia no quiere evangelizar. ¿Usted cree que a Dios le agrada que una iglesia salga una vez al mes o una vez o dos veces, una vez cada 3 meses a evangelizar? ¿Qué dice la escritura? Todos los días, ¿qué hacía Jesús en ministerio? ¿Iba cada 15 días a predicarlo? No. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la cultura de confiar y obedecer. Y él lo dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre.
Entonces, esta es la manera correcta de volverse un cristiano exitoso. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar de Dios todos los días. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces. Entonces, cuando usted empieza a edificar el carácter suyo, edifica el carácter de sus hijos, de su familia. ¿Para qué? Para que tengan éxito. Entonces, mi amigo, en los tiempos antiguos, porque ahora eso está prohibido, la gente tenía que estar a clase en el colegio a tiempo. Tenían que vestirse bien, tenían que limpiar sus cuartos, ordenarlos, tenían que comer a tiempo y ayudar en la cocina en los quehaceres de la casa. Hoy no, porque se traumatiza. No se les permitía a los hijos llegar a la hora que quisieran, no se les permitía a hijos de cristianos emborracharse hasta consumir droga. Y estos hombres fueron los que levantaron esta sociedad, que se quedaron con confianza y obediencia y lograron éxito y fueron profesionales y tuvieron buenos hogares. ¿Por qué? Porque tenían reglas. Y la regla de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo antiguo funciona. Entonces usted debe orar y leer la Biblia sin importar cómo está y cómo se siente, ni cómo está el clima, con plata o sin plata. Porque así es como usted va a tener éxito como cristiano. Para que usted entienda por qué, y con esto termino. Lucas 31:24 dice, esforzaos a entrar. Así que si usted toma la vida cristiana a la ligera, a lo festivo, no sea que pase lo de la abuela. En la puerta del horno se quema el pan. Y usted se lleva una sorpresa. Yo creo que es hora para muchos y para los que no son convertidos de arrepentirse de corazón. ¿Qué esperas? ¿Qué le impide? Que el Señor lo ayude y tome la decisión. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Que Dios lo guarde, que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.